Imagínese que le revelaran un secreto según el cual el nombre de uno de los dioses, profundamente venerado en África, fue deliberadamente borrado de la historia durante siglos. ¿Alguna vez se ha preguntado qué otros enigmas se ocultan a la humanidad y por qué verdades tan significativas permanecen en la sombra? Lo que está a punto de ser desvelado no es simplemente un hecho histórico, sino un enigma espiritual que abarca generaciones, culturas y creencias, poniendo en duda las nociones establecidas sobre la Biblia. Esta revelación tiene el poder de cambiar la percepción de la fe, la historia sagrada e incluso la espiritualidad personal. Solo a unos pocos se les ha permitido conocer esta verdad, y usted puede ser uno de los primeros en escuchar lo que muchos han intentado ocultar. La historia del dios africano que desapareció de la Biblia durante siglos no es un simple relato entretenido. Es un testimonio vívido de la existencia de fuerzas que buscan influir en la narrativa espiritual de la humanidad. ¿Es la Biblia que conocemos hoy realmente completa e íntegra? ¿O acaso nombres, pasajes y símbolos fueron intencionadamente excluidos para servir a intereses de poder, política o control religioso? Piénselo. ¿Con qué frecuencia se menciona la conexión de África con las Sagradas Escrituras, más allá de Egipto? ¿Con qué frecuencia se habla del papel central de los pueblos africanos en las primeras etapas de la historia divina? Probablemente, rara vez o casi nunca. La verdad reside en el profundo silencio que rodea a ciertas figuras, nombres y culturas que desempeñaron un papel clave en las narrativas bíblicas. Imagine que después de siglos, un nombre sagrado, venerado por tribus y civilizaciones africanas, fue omitido u olvidado en los textos sagrados. ¿Por qué sucedió esto? ¿Quién se beneficiaba de borrar estas raíces? ¿No le parece extraño que la espiritualidad africana apenas se mencione en la Biblia, salvo en contextos muy específicos? Difícilmente puede ser una simple coincidencia. África siempre ha sido un continente de misterios, sabiduría y profunda espiritualidad. Desde las tierras de Egipto, donde Moisés pasó parte de su vida, hasta Etiopía, mencionada en repetidas ocasiones en las Escrituras, la presencia africana en la Biblia es innegable. Sin embargo, algo fue ocultado, algo fue silenciado. Existen pistas sutiles, como indicios dejados entre las líneas de la historia sagrada, que apuntan a un Dios venerado en el corazón de África mucho antes de que su nombre fuera borrado de los anales de la historia. Es crucial entender que la Biblia, en su forma actual, no es un compendio completo de conocimiento. Es una colección de textos que han sido seleccionados, traducidos, y en muchos casos, modificados a lo largo de los siglos. Durante esta adaptación, nombres sagrados fueron reemplazados, eliminados o distorsionados para despojar a ciertas culturas de su influencia espiritual. Esta es la cuestión que exploraremos a continuación. Y no piense que esta historia está destinada exclusivamente a eruditos o investigadores de la fe. Le concierne directamente a usted, pues si detrás de la Biblia se esconde una verdad, esta tiene el poder de transformar por completo su concepción de lo divino y del propósito del ser humano en la tierra. Tomar conciencia de que un Dios africano, olvidado durante siglos, sigue vivo en la memoria espiritual de muchos pueblos, esperando ser redescubierto, posee un profundo potencial transformador. Es posible que nunca haya oído hablar de esto, y es precisamente eso lo que hace que esta revelación sea tan significativa. Se abordarán revelaciones capaces de trastocar las percepciones establecidas, desafiar los dogmas y arrojar luz sobre aspectos de la fe y la historia humana que hasta ahora han permanecido en la sombra. A medida que profundicemos en este tema, se desvelarán sorprendentes interconexiones y nuevas facetas de comprensión. Se enfrentará a información que podría sacudir sus convicciones y abrirle los ojos a una realidad cuidadosamente oculta al gran público. ¿Está preparado para descubrir por qué la imagen de uno de los dioses africanos fue borrada de la Biblia y cómo esto afectó el desarrollo espiritual de la humanidad?
Cuando se habla de la Biblia, la mayoría de la gente dirige su atención a Israel, Oriente Medio, los profetas hebreos y los acontecimientos que tuvieron lugar en esa región. Pero, ¿y si le dijéramos que África desempeñó un papel mucho más significativo en la formación de las tramas bíblicas de lo que comúnmente se cree? De hecho, África no solo está presente en la Biblia, sino que a menudo se encuentra en el centro de momentos e historias clave que han tenido un profundo impacto en la fe. Sin embargo, esta conexión entre África y la Biblia sigue siendo poco estudiada y en ocasiones deliberadamente silenciada. ¿Por qué la historiografía oficial ignora? África, con su rica espiritualidad, simbolismo y sabiduría, a menudo queda en la periferia, como si no hubiera desempeñado un papel significativo en el plan divino. Sin embargo, la evidencia de su presencia se encuentra en los textos, en detalles ocultos entre líneas. Incluso la figura de Moisés, criado en Egipto y empapado de la sabiduría de esa antigua civilización, está inseparablemente ligada a la cultura africana. Es imposible negar que la experiencia egipcia tuvo una enorme influencia en su formación. ¿Por qué se menciona a Etiopía con tanta frecuencia en la Biblia? ¿Por qué aparecen pueblos africanos en momentos cruciales de los relatos bíblicos? Estos detalles no son casuales. Quizás la razón sea que el papel de África en la historia de la fe es mucho más importante de lo que se admite. Y quizás esta presencia ha sido deliberadamente silenciada durante mucho tiempo. A lo largo de siglos de dominio cultural y religioso, se ha formado una especie de abismo. Muchos prefirieron centrarse solo en una parte de la historia, aquella que se alineaba con sus intereses, ignorando aspectos que podrían revelar un panorama más completo y universal. Cuando hablamos de la imagen de un dios africano intencionadamente omitida de los textos bíblicos, no nos referimos a una ficción, sino a una revelación histórica y espiritual. Es el reconocimiento de que la verdad divina también se manifestó a través de los pueblos africanos, cuya conexión con el Creador era profunda e inquebrantable. La historia de África no comienza con la era colonial, como muchos creen erróneamente, ni se limita a las guerras y sufrimientos que han marcado al continente. Mucho antes, África ya era un centro espiritual, una cuna de sabiduría, y muchas de esas tradiciones influyeron directamente en las narrativas bíblicas. Basta recordar que la propia Arca de la Alianza, uno de los mayores símbolos de la fe, fue creada inspirándose en elementos de la cultura africana. ¿Por qué, entonces, esta idea genera tanta resistencia? Quizás porque reconocer el significativo papel de África en la fe cristiana derribaría barreras y prejuicios arraigados.
quizás obligaría a reevaluar todo lo que creíamos saber sobre quienes participaron en la formación de la historia espiritual de la humanidad. Y si antes se afirmaba que todo comenzaba y terminaba en Oriente Medio, tal vez sea hora de reconsiderar esa noción. Hay un eslabón perdido, una pieza faltante del rompecabezas que debemos encontrar, y esa pieza está en África. Deténgase un momento y reflexione sobre esto. ¿Percibe estas conexiones al leer la Biblia? ¿O siempre ha considerado a África como un territorio lejano e insignificante? ¿Se ha detenido a pensar en la estancia de Jesús en suelo africano o ha oído hablar de la importancia de Etiopía en la historia bíblica? Este tema es crucial para identificar a aquellos que están dispuestos a adentrarse en estos misterios. El enigma apenas comienza a desvelarse. Más adelante, se hará aún más evidente que la presencia africana no es un detalle menor, sino uno de los pilares de la narrativa sagrada. Con cada nuevo descubrimiento, quedará claro que detrás de las páginas de la Biblia se esconde mucho más de lo que la historia oficial nos ha enseñado. Existe una verdad oculta sobre el papel de África en las Sagradas Escrituras. Los descubrimientos que nos aguardan podrían sacudir sus creencias y conducirlo a una comprensión más profunda. Al analizar la Biblia con una mirada más profunda y desprejuiciada, sin las distorsiones impuestas por la historia oficial, se revela un hecho en el que muchos ni siquiera han pensado. La presencia africana en los acontecimientos bíblicos es mucho más significativa de lo que se cree. Tomemos por ejemplo a Moisés. No solo nació en una tierra cercana al corazón de África, sino que creció en Egipto, uno de los mayores imperios africanos. Su educación se forjó bajo la influencia de las costumbres, la sabiduría y los misterios de Egipto. Estudió el idioma de la familia real, los secretos de la ciencia, la astrología y los rituales sagrados de esa civilización. Al leer la historia de Moisés guiando al pueblo hebreo, es imposible no notar la influencia africana en su formación. Habría podido convertirse en el gran líder y profeta que fue sin esa conexión. Consideremos la historia de José, vendido como esclavo por sus hermanos y que ascendió hasta convertirse en una figura influyente en Egipto. Su vida, estrechamente entrelazada con la tierra, la cultura y la economía africanas, es un claro ejemplo. José, que interpretó los sueños del faraón y fue nombrado gobernador, salvó del hambre no solo a los egipcios, sino también a su propia familia. Su estancia en Egipto no es un mero hecho histórico, sino un testimonio de cómo África fue utilizada como escenario para grandes revelaciones y acontecimientos que moldearon la historia de un pueblo. La conexión de África con el plan divino se hace aún más evidente al recordar a Jesús. En su infancia fue llevado a Egipto, a tierra africana, para escapar de la persecución de Herodes. El propio Hijo de Dios encontró protección en suelo africano. Este hecho subraya la relación directa de África con el designio divino. Lamentablemente, este aspecto a menudo se pasa por alto, ya que la atención se centra en regiones específicas, ignorando la presencia y el poder de Dios en todo el mundo, incluida África. Los textos bíblicos contienen menciones a pueblos africanos que resaltan su importancia. Etiopía, por ejemplo, es mencionada en los Salmos, en las profecías y en los Hechos de los Apóstoles, donde un eunuco etíope es bautizado y lleva el mensaje del Evangelio a su tierra. Esta presencia africana, a pesar de estar en el texto, a menudo se ignora como si fuera un detalle menor, cuando en realidad es una parte central del plan divino. Quizás en estas historias se esconden las claves para comprender a un Dios venerado en las tradiciones africanas, un Dios cuyos rasgos y atributos fueron borrados con el tiempo. Tal supresión de páginas importantes de la historia espiritual plantea interrogantes. Quizás se deba al temor del poder y la fuerza espiritual que África representaba, o al deseo de centralizar la narrativa en torno a un solo pueblo, ignorando la contribución y la fe de otros. A pesar de estas supresiones, la presencia africana sigue siendo evidente. Moisés, José, Jesús en Egipto, la reina de Saba.
el eunuco etíope que llevó el evangelio a su tierra. Estos testimonios apuntan a una profunda conexión entre África y la Biblia, como si Dios nos llamara a ver su presencia en todas partes. Sin embargo, se nos ha enseñado a mirar en una sola dirección, perdiéndonos una inmensa riqueza espiritual. Si la conciencia de la importancia de África en la historia bíblica resuena en usted, se abre un camino para un diálogo más profundo. En una era de profecías cumpliéndose, cuando muchos no se dan cuenta de lo que sucede en el mundo, quizás estas historias contengan indicios de que el nombre de un Dios, venerado por los pueblos africanos, fue borrado de la memoria colectiva. La creencia en la existencia de un Dios olvidado, una presencia divina deliberadamente silenciada, podría convertirse en una de las mayores revelaciones sobre la Biblia, capaz de cambiar su visión de la fe, la historia y la conexión con lo divino. ¿Ha reflexionado sobre los secretos ocultos que yacen en las profundidades de la Biblia? Existe una narrativa no contada más allá de las historias que conocemos. La invitación a explorar este tema es de suma importancia, ya que los descubrimientos que nos aguardan no se enseñan en la educación convencional. La presencia de la cultura africana en los textos bíblicos no es un mero dato curioso, sino una clave esencial para comprender que la fe y la espiritualidad trascienden las fronteras establecidas. Es un llamado a estudiar más a fondo las raíces de la humanidad, a reconocer la omnipresencia de lo divino, incluida África. Ignorar este aspecto es como leer un libro al que le faltan páginas. Por eso es necesario continuar esta investigación para desvelar una de esas páginas ocultas, donde el nombre de un dios africano, borrado por el tiempo, comienza a manifestarse. Prepárese para nuevos descubrimientos que le asombrarán aún más. ¿Alguna vez se ha preguntado si los nombres de Dios que conocemos son los únicos que ha tenido? ¿Y si existiera un nombre olvidado, un nombre sagrado, venerado por todo un pueblo, pero desaparecido de la historia? Este es precisamente el misterio que rodea a un Dios africano que ha permanecido en la sombra durante siglos, como si nunca hubiera existido. Este Dios, reconocido en ciertas tradiciones como la fuerza creadora suprema, estaba profundamente conectado con la vida, la naturaleza y los ciclos de nacimiento y muerte. No era un simple símbolo religioso, sino una presencia viva en la cultura ancestral africana. Al recurrir a las tradiciones antiguas, encontramos menciones a un creador que se manifestaba a través de la tierra, el sol, las aguas y la espiritualidad de las personas. En diversas culturas africanas, este Dios era descrito como omnividente, conocedor de los secretos del corazón humano y superior a todas las fuerzas de la naturaleza. Algunos pueblos lo llamaban con nombres que significaban fuente de vida o poder supremo. No se le veneraba por miedo, sino por una conexión sincera y profunda con la creación. Esta conexión con lo divino era tan profunda que se expresaba en danzas, cantos, símbolos e incluso en la comprensión de la justicia, la compasión y la comunidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, las menciones a este nombre se hicieron cada vez más escasas. La colonización, las luchas de poder, las transformaciones culturales y, especialmente, el afán por unificar las religiones acabaron por borrar estos recuerdos. Es como quitar una pieza fundamental de un rompecabezas espiritual, lo que crea un vacío en la comprensión de nuestra propia historia con Dios. Imagine un hermoso cuadro, lleno de colores y significados, pero al que le falta la pieza central. Lo mira y se da cuenta de que algo falta. Lo mismo ocurre cuando ignoramos el papel del Dios africano en la Corá. Narrativa bíblica y espiritual. Ese nombre sagrado, una vez tan poderoso y vivo, es ahora solo un eco perdido en leyendas antiguas, esperando ser redescubierto. La conexión con las culturas antiguas es verdaderamente fascinante.
Al estudiar las tradiciones del antiguo Egipto, se puede descubrir que los conceptos de vida eterna, alma y espíritu se comprendían profundamente mucho antes de que otras religiones los difundieran. El propio Moisés, criado en Egipto, tuvo contacto directo con estos conceptos. Parte de su conocimiento y de lo que transmitió al pueblo hebreo se inspiró en la sabiduría africana. Este hecho puede inquietar a muchos, pero es una influencia innegable. Pueblos como los etíopes tienen tradiciones milenarias que hablan de un único Dios creador y de una conexión directa entre el ser humano y lo divino. Nunca olvidaron que Dios no solo está en los templos, sino en cada elemento de la naturaleza y en la esencia misma del ser humano. Es asombroso darse cuenta de cómo las tradiciones antiguas, aunque de forma sutil, se reflejan en los textos bíblicos. En los Salmos se pueden encontrar menciones a Cus, una región africana, que era vista como una tierra bendecida bajo la protección divina. Pero, ¿por qué esta parte de la historia cayó en el olvido? Probablemente la mención de un dios africano habría ampliado la concepción de la espiritualidad de una manera que no convenía a ciertas instituciones. Reconocer esta verdad significaría aceptar que el plan divino no se limita a una sola cultura o pueblo, sino que pertenece a toda la humanidad. Y este es el aspecto que muchos intentaron ocultar. El Dios al que adoraban los antepasados africanos es el mismo Dios al que hoy llamamos con diferentes nombres, pero que siempre estuvo presente, guiando, protegiendo e inspirando. Quizás esta idea ya se le había ocurrido. Había oído hablar de este Dios africano. ¿Se había preguntado alguna vez sobre la fuente de poder espiritual que une a pueblos tan diversos? Profundicemos en esta revelación para entender cómo este Dios olvidado dejó huellas imborrables en diversas culturas y cómo esos ecos aún resuenan, aunque veladamente, en las páginas de la Biblia. Esto es solo el comienzo. La investigación posterior revelará aún más la verdad que ha permanecido en la sombra durante siglos. ¿Se ha preguntado por qué algunas historias se convierten en la versión aceptada de la verdad, mientras que otras son meticulosamente borradas de la memoria, como si nunca hubieran existido? Esta pregunta es clave cuando hablamos del Dios africano que desapareció de la Biblia. No se trata de una omisión accidental, sino de una supresión deliberada, una exclusión planificada a lo largo de los siglos. Es como si alguien hubiera decidido qué fragmentos de la verdad se harían públicos y cuáles debían caer en el olvido. Y esto no afectó solo a las tradiciones africanas. Las historias de muchos pueblos fueron reescritas o simplemente eliminadas para establecer una única narrativa. Existen múltiples teorías que explican esta supresión, pero todas coinciden en un punto: la búsqueda de poder. La historia de la humanidad demuestra que las religiones han sido utilizadas repetidamente como herramientas de control social y político. Quienes poseían el conocimiento espiritual ejercían una enorme influencia sobre las masas. Y aquí surge la pregunta: ¿por qué se minimizó la presencia africana en la fe bíblica? Porque los nombres, tradiciones y prácticas espirituales arraigadas en África fueron reemplazados por narrativas que centraban la atención en otras culturas. Muchos estudiosos creen que durante el proceso de compilación, traducción y sistematización de los textos sagrados, ciertas tradiciones que no se ajustaban a los intereses de los poderosos fueron simplemente excluidas o modificadas. Esto no significa que la esencia del mensaje divino se perdiera, pero partes importantes de la historia fueron filtradas para construir una línea ideológica única, conveniente para los líderes de la época. Imagine el impacto que habría tenido si todas las culturas hubieran reconocido el poder espiritual que África siempre ha poseído. Imagine si se supiera que las enseñanzas sobre la creación, la vida y la muerte, que hoy consideramos universales, ya existían en las tradiciones africanas mucho antes de que se difundieran en otras partes del mundo. ¿Cambiaría eso nuestra percepción de la fe? La versión oficial de la historia
Génesis, la verdad es otra. Lo divino siempre se ha manifestado de múltiples maneras en diferentes rincones del mundo, y el continente africano, con su rico legado espiritual, fue uno de los primeros lugares donde ocurrió esta revelación. Reconocer este hecho, sin embargo, podría socavar muchos conceptos que se han formado a lo largo de siglos de dominio cultural y religioso. Es comprensible que los líderes religiosos y políticos del pasado temieran tradiciones que no podían controlar. A lo largo de la historia ha habido repetidos intentos de centralizar la idea de Dios, establecer reglas de adoración uniformes y decidir qué historias merecían ser contadas. Como resultado, muchos nombres y tradiciones que revelaban aspectos poderosos de lo divino fueron deliberadamente relegados, borrados de la memoria o reinterpretados para ajustarse a la norma. La comprensión africana de Dios, con su conexión directa con la naturaleza, la vida y la energía creativa, no encajaba en los marcos establecidos. Era demasiado libre y expansiva para ser contenida. Por lo tanto, la forma más eficaz de combatirla fue silenciarla. Sin embargo, la historia tiene una asombrosa capacidad de perdurar, incluso cuando intentan destruirla. Las huellas de este Dios olvidado siguen apareciendo en símbolos, canciones, leyendas e incluso en algunos textos bíblicos que no fueron completamente alterados. Con una mirada más atenta, se puede descubrir que ese nombre olvidado sigue presente, oculto entre líneas, como un susurro esperando ser escuchado. Es como si el propio Creador hubiera dejado pistas para aquellos que buscan sinceramente la verdad, para aquellos que no se conforman con las explicaciones dadas. Estas reflexiones pueden inquietar a algunos, ya que desafían estructuras establecidas y obligan a plantear preguntas difíciles. ¿Y si la historia aceptada no está completa? ¿Y si hay capítulos enteros de nuestra fe que fueron deliberadamente excluidos para que nunca los conociéramos? Vale la pena preguntarse qué se ha perdido en el camino. Si este tema resuena en usted, quizás deba considerar su deseo de alcanzar la verdad completa y su disposición a sumergirse profundamente en su búsqueda. Es importante señalar que no estamos hablando solo de un pasado lejano. Esta omisión tiene un impacto en nuestra comprensión moderna de Dios, en nuestra interpretación de la Biblia e incluso en nuestra identidad espiritual. Es como si estuviéramos viendo una pintura inacabada, admirando solo una parte de la obra maestra mientras el resto permanece oculto tras un telón. Y cuando alguien intenta levantar ese telón para revelar lo oculto, la reacción suele ser de conmoción o resistencia porque la verdad tiene el poder de liberar pero también de desmantelar todo lo que consideramos inamovible. Quizás por eso esta historia sigue sin contarse, y muchos prefieren ignorar la influencia de África y sus nombres sagrados. Reconocer esa verdad implicaría admitir que la revelación divina es mucho más amplia que cualquier sistema humano. Esto cambia radicalmente nuestra concepción de Dios, haciéndonos comprender que Él no está limitado por fronteras, idiomas o culturas. Está presente en cada rincón del mundo, y África siempre ha sido uno de esos lugares especiales donde su presencia se sentía de manera particularmente fuerte y directa. Se ha preguntado si la persistente presencia de elementos africanos en prácticas espirituales de todo el mundo es una mera coincidencia. Podría ser solo un detalle menor, o hay algo más detrás, un misterio que apenas comenzamos a desvelar. Vale la pena reflexionar. Ahora profundizaremos en este enigma y examinaremos la evidencia que indica cómo estas tradiciones se formaron, fueron manipuladas y en algunos casos deliberadamente borradas de la memoria. Puede que la historia oficial haya intentado silenciar al Dios africano, pero la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Y lo que está a punto de descubrir podría sorprenderle. Cuando pasamos a examinar las pruebas, el panorama se vuelve aún más fascinante, pues no hablamos solo de teorías o suposiciones, sino de hechos históricos reales que apuntan a una profunda conexión entre África y la Biblia.
Un estudio atento de los textos bíblicos revela claras alusiones a la influencia africana en la narrativa sagrada. Las menciones a Etiopía, Cus e incluso Egipto, así como los personajes asociados a ellos, aparecen repetidamente, recordándonos que el plan divino no se limitó a un solo pueblo, sino que abarcó diversas culturas. ¿Cuántas veces, al leer versos como Cus extenderá sus manos hacia Dios, no hemos comprendido la importancia de ese detalle? No es una simple referencia geográfica, sino un reconocimiento de la espiritualidad de un pueblo ancestralmente conectado con el Creador. En los textos apócrifos, que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial, encontramos aún más evidencias sobre los pueblos africanos, sus nombres, historias y tradiciones. Libros como el libro de Enoch, que contienen relatos fascinantes sobre ángeles caídos y misterios espirituales, señalan regiones situadas en el continente africano. ¿Por qué estos textos cayeron en el olvido? ¿Quizás porque revelaban demasiada información que alguien quería ocultar? Es importante señalar que aunque estos escritos no fueron reconocidos oficialmente por todas las tradiciones religiosas, poseen una gran riqueza espiritual y son citados incluso por personajes bíblicos, como Judas en su epístola del Nuevo Testamento. Esto indica que estas verdades se transmitían, aunque fuera de manera no oficial. Además de las fuentes escritas, los hallazgos arqueológicos a menudo confirman la información contenida en los libros sagrados. En ruinas y artefactos descubiertos en regiones africanas, símbolos e inscripciones revelan prácticas de adoración y veneración a un Dios supremo que existían mucho antes de la aparición de otras tradiciones religiosas. Imagine pinturas rupestres, relieves en piedra y templos antiguos, que no solo narran la vida cotidiana de estos pueblos, sino también su devoción espiritual. Cada piedra parece ser un testigo silencioso de una fe que ha sobrevivido a los siglos, a pesar de los intentos de la historia oficial por ignorarla. La comparación con las tradiciones orales de los pueblos africanos es aún más reveladora. Muchas de estas tradiciones, transmitidas de generación en generación, hablan de un único Dios creador que existía mucho antes de la colonización y la influencia de otras religiones. Es imposible no notar la similitud con el Dios de la Biblia. Cuando nos sumergimos en las profundidades de diversas culturas, descubrimos una conexión que trasciende las percepciones comunes. Es como si fueran las dos caras de una misma moneda. Las narrativas bíblicas y las tradiciones africanas, cada una apuntando a su manera a un único creador. Cierre los ojos e imagine un antiguo templo africano, iluminado por el sol, donde los sacerdotes alaban al Dios creador. El sonido de los tambores, como el latido del corazón, llena el espacio, convirtiéndose en una oración y una expresión de profundo respeto. Ahora compare esto con las historias bíblicas, donde en los altares se entonaban cánticos y se realizaban ritos de adoración con la misma fe sincera. Es innegable que hay algo más grande que une a la humanidad, algo que va más allá de las diferencias culturales y apunta a una única fuente divina. Pero, ¿por qué este conocimiento no se difunde ampliamente? ¿Por qué hay que esforzarse tanto para encontrar esta información? La razón radica en una tendencia histórica a silenciar o menospreciar todo lo que no se ajusta a los estándares establecidos durante siglos. Sin embargo, hoy en día, negar lo evidente ya no es posible. Las pruebas claman por ser reconocidas, se encuentran en versículos olvidados, textos rechazados, tradiciones de pueblos africanos y artefactos que han resistido el paso del tiempo. Todos estos elementos forman un majestuoso mosaico, donde cada pieza nos ayuda a comprender mejor a un Dios que siempre estuvo presente, pero que muchos intentaron ocultar. Algunos pueden percibir esto como algo nuevo o incluso incómodo, ya que se trata de una perspectiva que no se presenta en los libros de historia ni en los sermones tradicionales. Pero precisamente por eso estamos aquí, para explorar la verdad oculta entre líneas y escuchar lo que pocos se atreven a decir.
¿Había pensado alguna vez en estas pruebas? ¿Cree que la presencia africana en la Biblia fue deliberadamente borrada? Cuanto más profundizamos en estas evidencias, más claro se vuelve que no se trata de coincidencias. Hay un intento deliberado de alejarnos de estas poderosas raíces, como si alguien quisiera que olvidáramos nuestro origen espiritual. Y cuanto más investigo este tema, más me convenzo de que apenas hemos arañado la superficie. Los secretos se guardan en antiguos pergaminos, inscripciones ocultas, e incluso en los diarios de viajeros que vieron con sus propios ojos la devoción africana a un único y verdadero Dios. Imagine esta escena. Está de pie frente a un pergamino milenario, cubierto de letras manuscritas casi borradas por el tiempo. Cada línea es un fragmento de historia, cada palabra una revelación. Y de repente, entre los muchos símbolos, encuentra un nombre que suena diferente, poderoso, un nombre ausente en las versiones habituales de la Biblia. Este descubrimiento nos hace comprender por qué algunas cosas fueron ocultadas, pues la verdad posee un poder y una influencia inmensos que no se pueden ignorar. Cuando descubrimos la conexión directa entre el Dios venerado en las culturas africanas y el Dios bíblico, algo cambia en nosotros. Es como si se abriera una puerta a una parte de la historia que ha estado cerrada durante mucho tiempo. ¿Qué podemos decir de estos testimonios históricos? ¿Son la clave para comprender a una deidad olvidada? ¿Guardan realmente los textos sagrados misterios sin resolver? Apenas comenzamos a conectar los puntos, y los descubrimientos futuros mostrarán cómo la verdad siempre ha estado ante nuestros ojos, oculta y esperando su momento. Está a punto de sumergirse en una capa de la historia que podría cambiar radicalmente su percepción de la espiritualidad y las enseñanzas bíblicas. A medida que se toma conciencia de la profunda interconexión entre el legado africano y la Biblia, se produce un despertar interior, como un rayo de luz que ilumina el camino de la fe. Este descubrimiento no es un simple hecho histórico, sino una clave para reinterpretar la espiritualidad. Imagine una fe enriquecida por la influencia de diversas culturas, incluida la africana, que durante mucho tiempo permaneció en la sombra. Este descubrimiento cambia el paradigma. Es como si un velo cayera de los ojos, revelando que la presencia divina trasciende las fronteras culturales y religiosas impuestas por la historia. La conexión entre la espiritualidad cristiana y las tradiciones africanas es más profunda de lo que parece. En la Biblia se pueden encontrar ecos de cantos, danzas, celebraciones y formas de adoración que recuerdan a las antiguas prácticas africanas. Muchos investigadores creen que los salmos, llenos de poder e inspiración, tienen sus raíces en la poesía y la alabanza características de las culturas africanas. La música, el ritmo y la palabra siempre han desempeñado un papel fundamental en la conexión con lo divino. Cuando el rey David cantaba y danzaba ante el Arca de la Alianza, expresaba el mismo sentimiento que los pueblos africanos, alegría y entrega total en la adoración al Creador. Esta conexión espiritual es un puente entre el pasado y el presente. Comprender que la fe se ha formado bajo la influencia de diversas culturas y experiencias enriquece la espiritualidad cristiana. No la debilita, sino que la fortalece, mostrando que Dios se ha manifestado en diferentes lugares y de diferentes maneras. El legado africano, con sus rituales, cantos y simbolismo, porta una fuerza que todavía se refleja en los servicios religiosos modernos, aunque no siempre sea evidente. ¿Con qué frecuencia, al escuchar un canto de oración, siente una emoción especial, como si algo profundo se despertara en su interior? Esa conexión se remonta a una espiritualidad antigua, transmitida de generación en generación. Las palabras bíblicas de que todo lo que respira alabe al Señor resuenan con la comprensión africana de que toda la creación, desde el viento hasta el redoble de un tambor, puede ser una expresión de alabanza. África enseñó al mundo que la adoración no son solo palabras, sino una expresión con todo el cuerpo, con cada latido del corazón.
Esta nueva comprensión de la fe desafía las percepciones modernas, invitándonos a reconocer la diversidad de la presencia divina. Dios no se manifiesta de manera uniforme, sino que se refleja en cada cultura, en cada pueblo que lo busca sinceramente. Si observa con atención, notará que muchas tradiciones arraigadas en el culto cristiano llevan la impronta del legado africano, ya sea la música inspiradora, los instrumentos de percusión rítmicos o la alabanza vibrante. Todo esto no son innovaciones, sino parte de una riqueza espiritual que se remonta a siglos atrás. La posibilidad de reconectar con una identidad espiritual que muchos han perdido es uno de los aspectos más importantes de esta revelación. Darse cuenta de que el cristianismo no surgió de forma aislada, sino que absorbió elementos de diversas culturas, incluida la espiritualidad africana, ayuda a comprender que el plan de Dios es mucho más amplio que el marco de cualquier tradición o sistema religioso. Es como si Dios dijera: siempre he estado con todos vosotros, y cada cultura lleva una parte de mi reflejo. Este es un mensaje poderoso que nos anima a tratar a los demás con mayor respeto y compasión, entendiendo que todos formamos parte de una misma historia. Reflexione. Si la Biblia, la piedra angular de la fe, tiene conexiones tan profundas con África, ¿qué significa esto para la espiritualidad actual? Significa que debemos recuperar la memoria de un legado que nos conecta con una fe viva y vibrante, no limitada a libros y templos, sino manifestada en cada gesto de amor, en cada canción que conmueve el alma, en cada palabra que nos acerca a Dios. Quizás nunca se le había ocurrido, pero ahora tiene la oportunidad de ver su fe desde una nueva perspectiva. ¿No ha sentido alguna vez que detrás de las formas modernas de culto se esconde algo más? ¿No ha percibido una energía, una fuerza que viene de un pasado lejano, que ha viajado a través de los siglos para recordarle que pertenece a un gran legado espiritual? Si esto resuena en usted, es hora de reconocer esa conexión. Al hablar del legado africano, no nos referimos a algo lejano o separado de la fe cristiana, sino a raíces vivas que pueden enriquecer su percepción actual de Dios. La espiritualidad africana siempre ha visto lo sagrado en todo lo que nos rodea, en el murmullo del agua, en el soplo del viento, en el brillo de las estrellas. Al examinar la Biblia a través de esta lente, podemos ver que las Escrituras también apuntan a una conexión viva con la creación. Imagine que en lugar de negar estas influencias, aceptáramos este legado espiritual como parte de nuestra fe. ¿Qué poder nos daría para transformar nuestras vidas, para conectar más profundamente con la esencia divina? Quizás esta sea la revelación más importante, darnos cuenta de que nuestra fe actual es el resultado de los esfuerzos de muchas personas, voces y corazones que a lo largo de los siglos buscaron al mismo Dios, cada uno a su manera. Piénselo. La investigación posterior mostrará aún más claramente cuán viva está esta conexión espiritual, esperando ser redescubierta. ¿Por qué es tan raro escuchar sobre la significativa contribución de la cultura africana a la Biblia? No se trata de una falta de pruebas o de testimonios históricos, más bien, se trata de un silenciamiento deliberado del tema, como si existiera un acuerdo tácito para mantener esta información alejada del gran público. El problema no es la falta de investigación, sino la censura y las distorsiones que se han acumulado durante siglos. La religión siempre ha ejercido una enorme influencia sobre las masas. Por eso a lo largo de la historia quienes ostentaban el poder religioso también controlaban lo que se contaba, se escribía y se enseñaba. Piense en cuántas veces las historias, al ser contadas una y otra vez, cambian drásticamente respecto al original. De manera similar, muchas tradiciones y nombres africanos fueron borrados de la narrativa bíblica. No porque fueran insignificantes, sino por su inmenso poder y autenticidad, que representaban una amenaza para quienes buscaban mantener un dominio cultural y espiritual sobre otros pueblos. La historia está llena de ejemplos de persecución contra quienes se atrevieron a hablar de otras tradiciones o a presentar versiones de la fe que no se ajustaban a la norma.
Por ejemplo, al seleccionar los textos para compilar la Biblia moderna, muchos libros fueron ignorados. ¿Cuántos escritos no se consideraron porque no se alineaban con los intereses de la época? Los llamados textos apócrifos guardan información crucial sobre la presencia africana y formas de adoración que fueron deliberadamente relegadas. Algunos de estos escritos hablan directamente de los pueblos africanos y su conexión con lo divino. Pero, ¿con qué frecuencia se menciona esta información en los sermones o estudios convencionales? Muy raramente, porque no encaja en la narrativa simplificada que se nos intenta imponer. Y eso no es todo. La evidencia histórica habla de la persecución de culturas que mantenían tradiciones ligadas a un Dios creador supremo, pero que eran vistas como competidoras de la ideología dominante. ¿Cuántos templos fueron destruidos? ¿Cuántos líderes espirituales fueron silenciados porque sus voces incomodaban a los poderosos? No es solo una cuestión religiosa, sino también política, porque quien controla la fe, controla a la gente. La presencia africana en la historia sagrada siempre ha sido un recordatorio de que Dios no eligió a un solo pueblo o cultura para su revelación, algo inaceptable para muchos líderes de la época. Por eso, al hablar hoy de este Dios africano olvidado, tocamos un tema que todavía genera resistencia. Es como remover una herida antigua y sin cicatrizar. Con cada nuevo descubrimiento, comprendemos que hay una verdad oculta y prohibida que lucha por salir a la luz, como una llama inextinguible. Esta verdad nos dice que la fe es más amplia que las fronteras establecidas por la historia oficial. Nos muestra que la conexión con Dios siempre ha sido global y universal, y que África desempeñó un papel crucial que no puede ser ignorado. Imagine un libro arcaico, oculto en las profundidades de los siglos, cuyas páginas amarillentas guardan palabras capaces de transformar radicalmente nuestra comprensión de la fe. Este libro simboliza todo lo que se intentó borrar. Cada uno de nuestros esfuerzos por saber, cada pregunta inquisitiva, es como pasar una de sus páginas, recuperando fragmentos perdidos de la historia. Este es el sentimiento que surge al explorar los misterios más profundos, la sensación de recuperar lo que nos pertenece por derecho, lo que fue arrancado de nuestra conciencia espiritual. ¿Se ha preguntado alguna vez si algunas partes de la Biblia fueron escritas deliberadamente para ocultar ciertas verdades? ¿Si algunos hechos se han distorsionado con el tiempo? Si ha tenido estos pensamientos, sepa que está en el camino hacia una verdad prohibida. Requiere valentía mirar más allá de lo comúnmente aceptado. Esta historia se ha silenciado intencionadamente porque socava los cimientos de todo lo que nos han enseñado como inamovible. Cuestiona las estructuras religiosas y desafía las tradiciones que se han convertido en dogmas. Sin embargo, la verdadera fe no teme a la verdad. No se basa en ocultar hechos, sino en revelar lo divino en toda su plenitud. Y eso es lo que estamos haciendo, quitando capa tras capa de censura para encontrar lo que se ha ocultado. Es importante darse cuenta de que no hablamos solo del pasado. Esta revelación tiene un impacto directo en nuestra vida espiritual actual. Reconocer que la historia ha sido manipulada y que partes de ella han sido deliberadamente omitidas, abre un espacio para una fe más consciente, profunda y conectada, arraigada en un legado que nos fue arrebatado. El legado africano está inseparablemente ligado a la espiritualidad cristiana. Es parte de su tejido. Reconocerlo no debilita la fe, sino que la fortalece, permitiéndonos ver que Dios siempre estuvo presente en todos los pueblos, incluida África, donde fue venerado de formas que aún resuenan en los cultos y cantos de hoy. Imagine por un momento cómo sería su vida espiritual si tuviera toda la verdad, si tuviera acceso a todos los libros, nombres e historias que fueron olvidados. Piense en cómo afectaría su oración, su alabanza y su conexión con lo divino. De eso hablaremos a continuación, porque entonces verá el impacto que esto tiene en su propia fe, cómo esta verdad olvidada puede transformar radicalmente su visión de Dios y de sí mismo.
Quizás ya sospechaba que había algo más de lo que se nos ha contado. Le invito a continuar este viaje juntos, porque la próxima revelación le sorprenderá aún más. ¿Qué sentiría si descubriera que las raíces de su fe son mucho más profundas de lo que le han dicho? Deténgase un momento y reflexione sobre ello. Imagine que todo lo que ha creído hasta hoy, cada historia que ha escuchado, cada detalle que ha aprendido sobre la Biblia, es solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Y si hubiera capas enteras, ocultas durante siglos, esperando ser. Puedes morir todo. Las decisiones ayudan a descubrir una puerta secreta, donde cada paso revela un tesoro de conocimiento que siempre estuvo ahí, pero deliberadamente oculto. En eso consiste la búsqueda espiritual. Cuando uno se da cuenta de que la fe no se limita a los dogmas aprendidos, sino que es un universo infinito de conexiones espirituales borradas de la historia, la perspectiva cambia por completo. Si los cimientos de su fe se construyeron sobre un rompecabezas completo, ¿cómo sería verle capaz incompleto? Muchos van a sentir cierta incomodidad ante estas preguntas. La incomodidad es una señal de que está saliendo de su zona de confort, de que está tocando algo auténtico que desafía sus creencias más profundas. Y no es esa la verdadera esencia de la fe, una fe que busca crecer y aprender en lugar de aferrarse a conceptos fijos y limitantes. Imagine cómo se transformaría su vida espiritual si todas estas verdades ocultas salieran a la luz. Sentiría miedo o, por el contrario, una nueva fuerza, una conexión tan profunda que le haría ver a Dios desde una perspectiva completamente nueva. No se trata solo de hechos históricos, sino de una transformación, de su camino espiritual personal y de su propósito en este mundo. Si lo divino se manifestó a través de diversas culturas y de múltiples formas, significa que está más cerca de lo que imagina. Y si resultara que la fe que profesa hoy puede ser aún más rica y poderosa si se permite conocer sus orígenes, la espiritualidad no es algo estático, sino una entidad viva y pulsante, como un árbol con raíces que se hunden profundamente en la tierra. Cuando hablamos del legado africano y del Dios olvidado, nos referimos a esas raíces. Puede que hayan estado ocultas, pero siguen nutriendo invisiblemente el árbol de la fe que aún florece en los corazones de millones de personas. Mire en su interior y pregúntese: ¿conozco toda la historia de mi fe? ¿Me falta algo importante? ¿Una pieza que al faltar hace que todo lo demás no tenga el mismo sentido? Si alguna vez ha tenido estas dudas, es una señal de que su espíritu busca algo más. Y esa búsqueda es legítima y necesaria, porque la fe no debe ser una mera repetición de palabras y tradiciones. Debe estar viva, ofrecer respuestas y dar sentido a nuestra existencia. Cuando descubre que hay más detrás de las historias que conoce, la Biblia se revela bajo una luz completamente nueva. Cada versículo, cada personaje, cada evento adquiere un nuevo significado. De repente, comprende que la presencia africana, por ejemplo, no es una simple nota al pie, sino un capítulo fundamental de la historia divina. Esta revelación puede cambiar su forma de orar, de adorar e incluso de entender la presencia de Dios en su vida. Y quiero hacerle una pregunta directa. ¿Qué sentiría si supiera que su fe lleva consigo la fuerza, la sabiduría y la espiritualidad de pueblos que tuvieron una rica experiencia con Dios mucho antes que nosotros? ¿Cómo afectaría eso su percepción de lo divino? Quizás sentiría una mezcla de asombro y admiración y un deseo irresistible de saber más, de profundizar en este misterio. Y ese sentimiento será su guía en lo que está por venir. Imagine que su camino espiritual es como un libro, pero solo ha leído algunas páginas. Ciertos capítulos se han perdido, han sido destruidos o deliberadamente ocultados. ¿Qué sentiría si encontrara esas piezas faltantes? ¿Le invadiría el miedo por lo que podría descubrir en esas páginas o sentiría la emoción de ver, por fin, la historia completa? Hoy tiene una oportunidad única: recuperar lo que se perdió, unir los fragmentos del mosaico y comprender una verdad que supera todo lo que creía saber.
Es importante que sea consciente de lo que siente al encontrarse con este conocimiento. El asombro, la emoción de descubrir algo nuevo, es una reacción natural. Si siente que su fe merece una base más sólida, construida sobre una exploración completa de los mayores misterios, comparta sus pensamientos y sentimientos. Este diálogo es crucial para que podamos seguir avanzando juntos en este camino. Recuerde que esta historia no trata solo de un pasado lejano. Le concierne directamente a usted, a quién es y a la conexión que puede establecer con lo divino cuando la verdad se revela. Cada detalle oculto tiene un poder transformador, y es ese poder el que está a punto de experimentar plenamente. Una vez que dé el primer paso más allá de lo establecido, no habrá vuelta atrás. ¿Está listo para profundizar aún más? ¿Está listo para descubrir cómo las páginas olvidadas de la historia pueden cambiar su fe hoy? Si ha llegado hasta este punto, escuchando con atención e interés, lo felicito por su sed inextinguible de verdad y su disposición a explorar temas que pocos se atreven a abordar. Esto demuestra que busca sinceramente comprender las raíces profundas de su fe y descubrir lo que ha permanecido tanto tiempo en la sombra. Para aquellos que han seguido este camino hasta el final, es fundamental que continúen buscando la verdad completa. Esto nos permitirá construir una comunidad fuerte e interesada, donde todos podamos compartir ideas y crecer juntos. Continuaremos este viaje, y los nuevos descubrimientos sin duda le asombrarán y ampliarán su comprensión de los misterios que rodean la Biblia y la espiritualidad.